normalmente no difundimos el trabajo de las mujeres. De aquí que también sea muy importante no solamente hablar de mujer y ciencia, sino que podamos las mujeres presentar lo que hacemos. El octavo continente es una masa de basura plástica que se encuentra en el Pacífico, ¿vale? Su ubicación no está fija porque por un tema de las corrientes, ¿vale? Se va desplazando y la superficie que ocupa es la de 6 veces España. Realmente en áreas como la física teórica o la astrofísica somos muy poquitas, así que si este tipo de charlas ayudan a dar visibilidad, pues creo que es importante y necesario. Y lo que sí que quería es animar a todo el mundo a que si tenéis curiosidad, si queréis ser científicas, desde luego que no hay ningún problema. Aquí estamos unas cuantas para apoyaros. Una entrevista que vi hace pocos años que le hacían a George R.R. Martin y le preguntaron que cómo era posible que él reflejara también a las mujeres en sus libros, con esa profundidad psicológica. Y claro, él contestó sencilla y llanamente porque las mujeres son seres humanos. Son personajes igual de profundos, lo único que tienen que hacer es el esfuerzo de tratarlos con la misma profundidad con que tratan a los personajes masculinos.